¿Qué pasó realmente con Koldo? Acompáñame a desentrañar este caso, capítulo por capítulo, explorando su pasado y su evolución. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle de esta investigación. Bien, empecemos. ¿Te has preguntado alguna vez quién era Koldo? Su nombre, en realidad, es solo una parte del enigma. No es un nombre común, ¿verdad? Y eso ya nos da una pista de la dificultad que supone desentrañar su historia. Las primeras informaciones son escasas, fragmentos dispersos en archivos policiales y testimonios que apenas rozan la superficie de este caso que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Tenemos que ir al pasado, excavar en lo profundo para encontrar las respuestas que buscamos. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Lo que sabemos es que Koldo no era una persona pública, al menos no en el sentido tradicional. No encontramos rastros de él en los medios de comunicación, ni en registros oficiales relevantes. Su vida parece haber sido deliberadamente discreta, casi invisible, pero su desaparición no lo fue. Eso es lo que hace que su caso sea tan extraño, tan inquietante. ¿Por qué alguien que vivía una vida tan privada podría desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro? La falta de información sobre su vida anterior es lo que hace de este caso un auténtico rompecabezas. Era un hombre de negocios, un artista, un ermitaño. Cada posibilidad que exploramos nos lleva a un callejón sin salida, a un muro de silencio. Incluso su apariencia física es un misterio. Los pocos testimonios que hemos encontrado son contradictorios y poco fiables. La verdad se esconde tras una cortina de sombras, y para encontrarla, tenemos que ser muy pacientes. ¿Crees que alguna vez podremos descubrir su verdadera identidad? Recuerda que la escena del crimen era un apartamento pequeño, casi claustrofóbico. Lo primero que llamó la atención fue el desorden. No el típico desorden de una casa ocupada, sino algo más calculado. Objetos desplazados, algunos rotos, otros cuidadosamente colocados fuera de lugar. ¿Te imaginas la escena? ¿Qué te dice ese tipo de desorden? ¿Fue un robo que salió mal, o algo mucho más planeado? Además del desorden, había una mancha oscura en la alfombra, que los análisis posteriores confirmarían como sangre. Pero no era solo eso. Había una huella digital borrosa en un vaso roto parcialmente limpia, como si alguien hubiera intentado borrarla. Y justo al lado del vaso, un pequeño trozo de tela, de un color inusual, verde esmeralda, que no parecía pertenecer al apartamento. ¿Qué te parece? ¿Qué significan estas pistas para ti? Y por último, algo que te va a sorprender. Una pequeña tarjeta de visita, doblada por la mitad, casi imperceptible bajo un mueble. No era una tarjeta de negocios común. Tenía un símbolo extraño, una especie de runa, que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. ¿Qué crees que significa? Podría ser la clave para resolver este misterio. Recuerda, cada detalle cuenta. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo donde profundizaremos en el significado de esta extraña runa. Pero el caos del apartamento no era lo único que gritaba por una explicación. Había algo en la atmósfera, una sensación de desesperación palpable que se aferraba a cada rincón. Pensé en la familia de Koldo, cómo habían soportado la incertidumbre, la agonía de la espera. Sus rostros, imagino, reflejaban la mezcla de esperanza y desesperación que carcome el alma cuando un ser querido desaparece sin dejar rastro. Debió ser un infierno, ¿verdad? Imágenes borrosas de ellos, en la televisión, en los periódicos, con los ojos llenos de lágrimas, comenzaron a invadir mi mente. Me imagino las noches sin dormir, las llamadas telefónicas interminables a la policía, la angustia de no tener respuestas, la incertidumbre, esa bestia invisible que devora la esperanza, se debió apoderar de ellos, corroyendo su paz interior. La familia de Koldo, una pieza clave en este rompecabezas, guardaba seguramente secretos, pequeños detalles, que podrían ser la llave para desentrañar la verdad. ¿Qué les había dicho Koldo antes de desaparecer? ¿Había algún indicio, alguna señal que ellos hubieran pasado por alto? Tuve que profundizar, buscar más allá de los comunicados oficiales, explorar los rincones más oscuros de este caso. Había que entender el impacto emocional, el daño psicológico infligido a la familia. ¿Cómo se reconstruye una vida después de una pérdida así? ¿Cómo se gestiona el dolor, la rabia, la impotencia de no poder hacer nada? El silencio de sus seres queridos, de sus amigos más cercanos, se convirtió en un desafío, un obstáculo más en mi investigación. Cada silencio gritaba con una intensidad devastadora. Recuerda la escena del apartamento, ¿verdad?
ese caos. Pero, ¿qué hicieron las autoridades en un principio? Se iniciaron las investigaciones, claro, pero con la profundidad que este caso requería. Las primeras declaraciones de los vecinos fueron recogidas, testimonios confusos, algunos contradictorios. Se analizaron las pocas pruebas disponibles en la escena del crimen, pero ¿fueron suficientes? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Se exploraron todas las posibles líneas de investigación desde el inicio. La familia de Koldo, desconsolada, colaboró con la policía, ofreciendo toda la información que tenían. Pero, ¿se les escuchó realmente? ¿Se investigó a fondo su círculo social, sus amistades, sus enemigos? Muchas veces, las primeras investigaciones se centran en lo obvio, dejando de lado las pistas más sutiles, las sombras que se esconden en los detalles. En este caso, ¿se cometieron esos errores? ¿Se dejó alguna piedra sin remover en esas primeras etapas cruciales? El tiempo, como siempre, juega en contra. Las primeras horas, los primeros días, son fundamentales en cualquier investigación. Una pista ignorada entonces puede convertirse en un obstáculo insalvable más tarde. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si una pieza clave del rompecabezas se hubiera perdido en esas primeras pesquisas? ¿Qué información crucial se podría haber pasado por alto en la búsqueda de respuestas? Es ahí donde radica la importancia de esta pregunta. Fueron exhaustivas las primeras pesquisas policiales en el caso Koldo. Recuerda la confusión en la escena del crimen, ¿verdad? Ahora, imagínate tratando de reconstruir la verdad con testimonios que se contradicen. Algunos testigos afirman haber visto a Koldo discutiendo acaloradamente con alguien la noche del incidente. Otros, sin embargo, aseguran que lo vieron solo, tranquilo, incluso horas después. ¿Quién está diciendo la verdad? Es posible que todos se estén equivocando, o que alguien esté ocultando algo deliberadamente. Las declaraciones de los vecinos son especialmente confusas. Unos dicen haber oído gritos, otros aseguran que todo estaba en silencio. Algunos mencionan haber visto un coche huir a toda velocidad, mientras que otros no recuerdan haber visto nada inusual esa noche. Te preguntarás, ¿cómo es posible tanta discrepancia? ¿Es simple falta de memoria, o algo más siniestro está en juego? Y luego están los testimonios de los familiares y amigos de Koldo. Algunos defienden su inocencia con vehemencia, pintándolo como una persona amable y tranquila. Otros, sin embargo, revelan aspectos más oscuros de su personalidad, conflictos pasados y una posible enemistad con ciertas personas. ¿A quién debes creer? ¿Qué parte de estas versiones es verdad? ¿Y qué parte es una manipulación para desviar la atención? Recuerda la confusión del capítulo anterior. Ahora, vamos a explorar una teoría que surgió desde el principio, el secuestro. ¿Fue Koldo secuestrado? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Analicemos las pruebas. Primero, la ausencia de un arma homicida en la escena del crimen. Si fue un asesinato premeditado, ¿dónde está el arma? ¿Se la llevaron? Esto apunta a una posibilidad de planificación, ¿no crees? Luego, el testimonio de un vecino que asegura haber visto una furgoneta sospechosa cerca de la casa de Koldo la noche de su desaparición. Una descripción vaga, sí, pero es suficiente para descartar la posibilidad de un secuestro. ¿Y qué hay del móvil de Koldo? Su desaparición coincide con la interrupción abrupta de su actividad online. ¿Fue un apagón intencionado o algo más siniestro? Por otro lado, la falta de un móvil de robo. Si fue un simple asalto, ¿por qué no se llevaron objetos de valor? La escena del crimen mostraba una ausencia notable de desorden, lo que contradice la idea de una lucha o un forcejeo violento. Todo esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Se estaba preparando Koldo para algo? ¿Tenía enemigos? ¿Había recibido alguna amenaza? Recuerda que la escena del crimen fue crucial. Pero, ¿te has parado a pensar en lo que no se encontró? Objetos pequeños, fibras, huellas, detalles que podrían haber pasado desapercibidos en el fragor del momento. Analicemos con lupa las fotografías y los informes policiales. ¿Qué se omitió? ¿Qué se descartó demasiado rápido? Las declaraciones iniciales de los testigos fueron precisas. A veces, la presión del momento, o incluso el deseo de ayudar, puede llevar a errores en la memoria. Vamos a revisar cada testimonio, buscando inconsistencias o detalles que podrían haberse pasado por alto. Hubo algo que simplemente no encajaba. Piensa en la tecnología disponible en ese momento. Se utilizaron todas las herramientas forenses disponibles para analizar la escena del crimen. Se realizaron todas las pruebas necesarias. Quizás,
Con las técnicas actuales podríamos encontrar pistas que en su momento se perdieron. Es hora de repasar los informes con ojo crítico. Piensa en el análisis de ADN. Hoy en día, una simple muestra de saliva o cabello puede revelar una identidad con una precisión asombrosa. En el caso Koldo, se analizaron todas las muestras disponibles con las últimas tecnologías, se exploraron nuevas técnicas que podrían haber desenterrado evidencias ocultas en el material original. ¿Y qué hay de la geolocalización? Se rastrearon las llamadas telefónicas y los movimientos de los sospechosos con la precisión que ofrecen las nuevas tecnologías. Un detalle aparentemente insignificante, una llamada a una antena cercana a la escena del crimen, podría ser la pieza clave que falta. Recuerda, la tecnología avanza a pasos agigantados. Las imágenes digitales, también son cruciales. Se analizaron las fotos y videos disponibles con software de última generación para mejorar la resolución, identificar rostros borrosos o detectar detalles ocultos a simple vista. Un nuevo algoritmo, una técnica de procesamiento de imagen, podría revelar algo que se nos escapó antes. Recuerda que la presión mediática puede ser una espada de doble filo. Por un lado, ayuda a mantener el caso en el ojo público, presionando a las autoridades para que investiguen a fondo. Pero, ¿qué pasa cuando esa presión se vuelve excesiva? ¿Te imaginas la posibilidad de que se manipule la información, se creen teorías conspirativas que desvíen la investigación, o incluso que se influya en los testigos? Piensa en los titulares sensacionalistas, en las entrevistas a familiares y amigos que quizás no estaban preparados para la presión mediática. Se distorsionó la información. Se generó un clima de desconfianza que perjudicó la investigación. Recuerda que la verdad a veces se esconde entre líneas, y la presión mediática puede nublar el juicio incluso de los investigadores más experimentados. Analicemos el impacto en los testimonios. ¿Se sintieron los testigos presionados para declarar de cierta manera por la opinión pública? ¿Influyó la cobertura mediática en la credibilidad de sus declaraciones? Es crucial recordar que la presión mediática puede afectar la imparcialidad de la investigación y la búsqueda de la verdad. ¿Qué piensas? Piensa en el poder de las redes sociales, ¿verdad? En el caso Koldo, se convirtieron en un arma de doble filo. Por un lado, amplificaron la voz de la familia, permitiendo que la historia llegara a mucha más gente, y creando una presión pública que obligó a las autoridades a actuar. Se compartieron fotos, videos, información crucial, todo con el objetivo de encontrar la verdad. Pero, ¿hasta qué punto es fiable toda esa información que circula por Internet? La desinformación también jugó un papel importante. Muchos perfiles falsos, noticias inventadas, teorías conspirativas. Todo esto generó confusión y, en algunos casos, perjudicó la investigación. Recuerda que las redes sociales son un espacio complejo, donde la verdad y la mentira se mezclan con facilidad. Tú, como investigador, ¿cómo podrías diferenciar lo real de lo falso en este mar de información? Además, la presión constante en redes sociales puede afectar a los implicados en el caso. Imagina la presión sobre la familia, los testigos, incluso sobre los investigadores. ¿Puede esta presión influir en el curso de la justicia? ¿Es posible mantener la objetividad cuando la opinión pública, amplificada por las redes, está constantemente juzgando? Recuerda ese día, ¿verdad? El 15 de marzo. La noticia explotó. Koldo desapareció. Imagina el pánico de su familia, la incertidumbre que se apoderó de todos. Las primeras horas fueron cruciales. Un frenesí de llamadas, búsquedas desesperadas. La policía inició la investigación, pero las pistas eran escasas. ¿Qué hizo Koldo en esas primeras horas cruciales antes de desaparecer? Pasaron los días, las semanas. La presión mediática aumentaba. El caso Koldo se convertía en un fenómeno nacional. Se lanzaron campañas en redes sociales, se realizaron marchas. La familia contrató a un detective privado, añadiendo otra capa de complejidad a la investigación. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación y las redes sociales en la evolución del caso? Un mes después, un nuevo giro en la trama. Apareció una pista crucial, un testigo que aportó información relevante. La policía retomó la investigación con renovado vigor, revisando antiguos datos y siguiendo nuevas líneas de investigación. Se realizaron registros, interrogatorios. ¿Qué implicaciones tuvo esta nueva pista en el rumbo de la investigación? Recuerda la desaparición de Koldo. Las primeras investigaciones apuntaron a varias personas de su entorno. Su expareja, Ana, fue una de las primeras en ser interrogada.
¿Tenía algún motivo, algún resentimiento oculto que la policía no haya descubierto aún? Sus respuestas fueron ambiguas, dejando un regusto amargo de incertidumbre. Analicemos su perfil. ¿Qué sabes tú sobre ella? Luego está Javier, el socio de Koldo en el negocio de importación. Las deudas de la empresa eran considerables, y Javier podría haber visto en la desaparición de Koldo una salida a sus problemas financieros. La policía encontró inconsistencias en sus declaraciones sobre el último día que vio a Koldo. ¿Miente Javier? ¿O simplemente está asustado? No podemos descartar a Ricardo, un antiguo amigo de Koldo con quien tuvo una fuerte discusión semanas antes de su desaparición. La pelea fue por una mujer, una disputa aparentemente trivial que podría haber escalado a algo más grave. Ricardo ha negado cualquier implicación, pero ¿qué tan creíble es su versión de los hechos? Piensa en sus posibles motivos. ¿Qué te parece? Vamos a adentrarnos ahora en la mente de Koldo. Sus amigos lo describían como alguien reservado, pero con un gran círculo de amistades. ¿Era esa reserva una fachada? ¿O este simplemente un rasgo de su personalidad que no permitía a los demás acceder a sus miedos o preocupaciones más profundas? Analicemos sus relaciones, sus trabajos, buscamos indicios, pequeños detalles que puedan iluminar este enigma. Su historial laboral muestra una cierta inestabilidad, cambios frecuentes de empleo. ¿Se debía a una falta de compromiso o a algo más? ¿Quizás huía de algo? Recuerda que estamos buscando cualquier detalle, por mínimo que parezca. Incluso sus aficiones, su forma de relacionarse con las personas. Todo puede ser una pieza clave del rompecabezas. ¿Qué te dice su perfil? ¿Qué te parece? Investiguemos sus relaciones personales. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera tener un motivo para quererlo fuera de su vida? Recuerda que no debemos descartar ninguna posibilidad. Analiza con atención cada detalle, cada indicio. La clave para resolver este misterio podría estar escondida en la propia personalidad de Koldo. ¿Qué te parece más relevante hasta ahora? Vamos a profundizar en la vida social de Koldo. ¿Sus amistades? ¿Eran realmente amigos o conocidos? Analicemos sus redes sociales, sus patrones de interacción. ¿Era un lobo solitario que se rodeaba de gente para sentirse menos solo, o existía una red de complicidades que aún no hemos descubierto? Recuerda, cada detalle cuenta. Busca en tus recuerdos. ¿Qué te parece más probable? Investiguemos sus relaciones. ¿Quiénes eran sus amigos más cercanos? ¿Qué hacían juntos? ¿Existía algún patrón común entre ellos? Quizás encontremos alguna conexión que nos ayude a entender mejor su comportamiento y sus posibles motivaciones. No subestimes la importancia de los pequeños detalles. Esas piezas que parecen insignificantes pueden ser la clave para resolver el enigma. Recuerda, la clave puede estar en las personas que lo rodeaban. ¿Tenían algo en común? ¿Algún secreto compartido? ¿Algún conflicto latente que pudiera haber afectado a Koldo? No te limites a lo obvio. Busca entre líneas. Piensa fuera de la caja. ¿Qué secretos podrían estar ocultos tras las sonrisas y las conversaciones aparentemente inocentes? Pero, ¿qué pasa fuera de los informes oficiales? En foros online y redes sociales, la historia de Koldo se ha convertido en un hervidero de especulaciones. Hay quienes hablan de una conspiración, de un encubrimiento, se mencionan nombres, se apuntan a posibles móviles ocultos, mucho más allá de lo que la investigación ha revelado hasta ahora. ¿Te atreverías a adentrarte en este laberinto de teorías, a explorar las sombras que se esconden tras la versión oficial? Se habla de rivalidades empresariales, de deudas ocultas, incluso de conexiones con el crimen organizado. Algunas teorías son descabelladas, otras, aunque inverosímiles, presentan ciertos detalles que resultan inquietantes. Es importante recordar que son solo teorías, especulaciones sin pruebas, pero nos ayudan a entender la magnitud del interés que despierta este caso. ¿Qué te parece más creíble de todo lo que se dice por ahí? Recuerda, la investigación oficial es el único camino validado para conocer la verdad. Sin embargo, explorar las teorías conspirativas nos permite ver el caso desde diferentes perspectivas, entender la complejidad del asunto y quizás encontrar piezas del rompecabezas que la investigación oficial ha pasado por alto. ¿Crees que alguna de estas teorías podría arrojar luz sobre algún aspecto no aclarado del caso? Vale, vamos al grano. En el capítulo anterior vimos las especulaciones online, pero ahora vamos a sumergirnos en algo más concreto, las inconsistencias de la investigación oficial. Recuerda que la clave está en los detalles.
¿Te fijaste en la falta de análisis exhaustivo de las pruebas en la escena del crimen? Se recogieron muestras. Sí, pero ¿se analizaron todas? ¿Con la tecnología más avanzada disponible en ese momento? Piensa en los testimonios. Muchos fueron recogidos de forma apresurada, sin la debida diligencia. Se corroboraron todas las versiones. Se consideraron posibles sesgos o presiones sobre los testigos. Estas son preguntas que merecen una respuesta, porque podrían haber cambiado el curso de la investigación. A veces, un pequeño detalle, una omisión, puede desviar la justicia. Y luego está la cadena de custodia. Se mantuvo intacta. ¿Hay alguna posibilidad de que las pruebas se contaminaran o se manipularan? Un fallo en este aspecto podría invalidar toda la investigación. Recuerda que estamos buscando la verdad, y la verdad a veces se esconde en los errores, en las grietas del sistema. ¿Qué te parece si revisamos los informes oficiales con lupa? Recuerda esas inconsistencias que vimos en el capítulo anterior. Pues bien, nuevas pruebas han salido a la luz. Un testigo clave, que hasta ahora había permanecido en silencio, se ha presentado con información crucial. Habla de una reunión secreta, días antes del incidente, en un lugar que hasta ahora no habíamos considerado. ¿Será esta la pieza que nos faltaba para completar el rompecabezas? Piensa en la implicación de esta nueva información. Podría cambiar todo lo que creíamos saber. Además, un análisis forense más exhaustivo de las pruebas presentadas inicialmente ha revelado detalles que pasaron desapercibidos. Se trata de trazas microscópicas, casi invisibles al ojo humano, que podrían vincular a un sospechoso que hasta ahora no estaba en el radar. Estamos hablando de un avance significativo, algo que podría reabrir el caso por completo. ¿Qué implicaciones legales tendrá este nuevo hallazgo? Pero la cosa no termina ahí. Se han encontrado registros telefónicos que contradicen las declaraciones iniciales de algunos involucrados, llamadas realizadas a horas inusuales, mensajes borrados, detalles que, aunque pequeños, pintan un cuadro mucho más complejo de lo que parecía. Estamos desentrañando una red de mentiras y secretos. ¿Hasta dónde llegará esta investigación? ¿Qué más secretos se ocultan tras esta maraña de información? Recuerda a ese testigo clave del capítulo anterior. Su testimonio ha sido crucial. Pero, ¿cómo ha respondido la justicia? ¿Se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes? ¿Se han analizado todas las pruebas con el rigor necesario? Esas son las preguntas que debemos hacernos, porque la actuación de la justicia es fundamental para descubrir la verdad. ¿Y tú? ¿Qué piensas que debería haber hecho la justicia en este punto? Hasta ahora, hemos visto lentitud, y en ocasiones una falta de diligencia preocupante. Algunos procedimientos se han dilatado innecesariamente, mientras que otros parecen haber sido archivados sin una investigación exhaustiva. Eso te hace pensar, ¿verdad? ¿Se ha actuado con la imparcialidad que se espera de la justicia? ¿Se han protegido los derechos de todas las partes involucradas? Se necesita transparencia y eficiencia en este proceso. Las familias de las víctimas esperan respuestas, y la sociedad en su conjunto exige una justicia eficaz. La falta de celeridad y la posible falta de rigor en la investigación plantean serias dudas sobre la capacidad del sistema para resolver este caso. ¿Debemos conformarnos con la respuesta que la justicia ha dado hasta ahora, o necesitamos presionar para que se investigue más a fondo? Tú decides. ¿Qué opinas? Recuerda la angustia en sus ojos, ¿verdad? La familia de Koldo no se ha quedado de brazos cruzados. Han emprendido una búsqueda incansable, recorriendo cada rincón donde pudiera haber una pista. Han revisado archivos policiales, contactado con antiguos conocidos de Koldo, incluso han utilizado redes sociales para difundir su caso y pedir ayuda. Su esfuerzo es incesante, una lucha contra el tiempo y la incertidumbre. Han creado una página web, un espacio virtual donde comparten información sobre el caso, fotos, detalles que podrían ser cruciales. También han organizado marchas y manifestaciones, pidiendo justicia y exigiendo que se investigue a fondo la desaparición de Koldo. Imagina el peso que llevan sobre sus hombros, la esperanza aferrada a un hilo, la necesidad de encontrar respuestas. ¿Te imaginas la fuerza que necesitan para seguir adelante? No se rinden. Su lucha no es solo por encontrar a Koldo, sino por la verdad, por la justicia. Cada llamada, cada entrevista, cada publicación en redes sociales es un paso más en su búsqueda implacable. Es una batalla contra la indiferencia, contra la burocracia, contra el olvido. ¿Qué más podemos hacer nosotros para ayudarles en esta titánica tarea? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la historia de Koldo no caiga en el silencio? Pero,
¿Qué piensa la gente de todo esto? Las redes sociales, ese termómetro de la opinión pública, hierven. Hay quien apoya incondicionalmente a la familia de Koldo, compartiendo información y organizando eventos para mantener viva la esperanza. Se muestran imágenes de marchas, velas encendidas y carteles con el rostro de Koldo pidiendo su regreso. Ves la fuerza de la comunidad, su solidaridad, un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, también hay voces críticas. Algunos cuestionan la gestión policial, otros la información que se ha dado a conocer. Se levantan debates en foros y páginas de noticias, generando un mar de opiniones encontradas. Algunos incluso llegan a especular, creando teorías que nada tienen que ver con la realidad. Tú como investigador tienes que separar el grano de la paja. ¿Cómo discernir la verdad entre tanta información? La presión mediática es inmensa. Cada día aparecen nuevos artículos, entrevistas y programas de televisión dedicados al caso. La familia de Koldo se enfrenta a un escrutinio constante, lo que añade otra capa de complejidad a su ya difícil situación. Imagina la presión de estar bajo el foco mediático, con cada movimiento analizado y criticado. ¿Cómo afecta esta presión a la investigación? ¿Está ayudando o perjudicando? Vale. Hemos revisado testimonios, analizado pruebas, pero ¿qué pasa con las llamadas telefónicas? Necesitamos rastrear cada conversación, cada mensaje, de las semanas previas a la desaparición de Koldo. Hay que buscar patrones, inconsistencias, cualquier detalle que pueda ser una pista. Recuerda, una llamada perdida, una conversación breve, podría ser la clave. ¿Te imaginas la información que podría esconderse en esas conexiones telefónicas? Y luego está el entorno digital, su actividad online, sus redes sociales. Hay algo que no cuadre, una publicación extraña, una interacción inusual, una búsqueda en internet que parezca fuera de lugar. Cada clic, cada me gusta, cada comentario, podría ser un rastro crucial. No nos podemos olvidar de nada, ¿verdad? Analizar el rastro digital puede ser la pieza que nos falta. Por último, pero no menos importante, están las personas de su entorno. Necesitamos volver a entrevistar a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con nuevas preguntas, con un enfoque más preciso, buscando contradicciones, omisiones, detalles que antes pasaron desapercibidos. A veces, la verdad se esconde en las pequeñas mentiras. ¿Estás preparado para profundizar en las relaciones de Koldo? Mira, el caso Koldo ha trascendido lo policial. Se ha convertido en un símbolo, ¿verdad? Piensa en la cantidad de debates que ha generado sobre la seguridad ciudadana, la eficacia de las fuerzas del orden y la protección de los más vulnerables. ¿Qué falló? ¿Qué sistema falló? Es una pregunta que nos debemos hacer todos. Y no solo eso, la movilización social que ha provocado ha sido impresionante. Marchas, peticiones online. La presión pública ha obligado a las autoridades a actuar, a investigar con más ahínco. Pero, ¿ha sido suficiente? ¿Qué cambios reales se han producido gracias a la presión ciudadana? Esa es la clave, ¿no crees? El caso Koldo nos deja una lección muy importante. La necesidad de una mayor transparencia en las investigaciones. La falta de información, la opacidad, solo alimenta las teorías conspirativas y la desconfianza. ¿Cómo podemos exigir mayor transparencia y accountability de las instituciones? Es una pregunta que debemos responder colectivamente. Vale, llegamos al análisis forense. Recuerda que en el caso Koldo, la evidencia física fue crucial. Imagina la escena del crimen. ¿Qué te dicen las manchas de sangre? Su ubicación, su tipo, son consistentes con el relato de los testigos. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Analicemos cada prueba con lupa, buscando inconsistencias, detalles que puedan cambiar todo. Las fibras encontradas en la ropa de Koldo coinciden con las de la escena del crimen o con algún otro lugar. Un detalle pequeño, una fibra, puede ser la pieza que falta en el rompecabezas. Piensa en las huellas dactilares. ¿Qué nos cuentan? ¿Están completas? ¿A quién pertenecen? La tecnología juega un papel fundamental aquí, ¿no crees? ¿Y las armas? ¿Qué tipo de arma se usó? El análisis balístico es fundamental. Hay residuos de disparo en las manos del sospechoso. Y en la ropa, cada detalle, cada marca, cada raspadura, nos acerca a la verdad. Recuerda, la ciencia forense no miente, aunque a veces, la interpretación de los datos sí puede ser ambigua. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Vale. Hemos analizado la evidencia física, pero ¿qué pasa con los testigos? Recuerda, en este caso,
Cada declaración puede ser una pieza clave del rompecabezas. Hay un vecino que dijo haber escuchado ruidos fuertes esa noche. ¿Mintió? ¿Omitió detalles importantes por miedo o por otra razón? Piensa en lo que podría significar su testimonio para el caso. ¿Es fiable? ¿O está ocultando algo? Luego está la amiga de Koldo, quien lo vio por última vez antes de su desaparición. Sus declaraciones han sido contradictorias a lo largo de la investigación. Ella afirma no recordar detalles cruciales, pero es realmente así. ¿Te parece creíble su versión de los hechos? Analicemos sus contradicciones y veamos si podemos encontrar alguna pista oculta en sus palabras. Y no podemos olvidar a ese misterioso individuo que fue visto cerca del lugar del crimen la noche de los hechos. La descripción que se tiene de él es vaga, pero algunos testigos lo describieron como una persona alta y corpulenta, con una chaqueta oscura. ¿Será esta persona un testigo clave o incluso un sospechoso? ¿Qué información crucial podría aportar este individuo? Recuerda, cada detalle cuenta. Recuerda la llamada a emergencias, esa voz entrecortada. Analicemos la cronología. Según el testimonio de la vecina, tú viste a Koldo por última vez alrededor de las 7 de la noche. Ella mencionó una discusión, un grito, pero nada concreto. Intentamos reconstruir sus pasos ese día. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? Cada minuto cuenta en este rompecabezas. Los registros de su teléfono móvil muestran una última conexión a Internet cerca de un parque a las 7:30 de la noche. Hemos revisado las cámaras de seguridad de la zona, pero la calidad de las imágenes es pésima. Solo se ven sombras, figuras borrosas. ¿Qué significan esas sombras? Hay algo que se nos está escapando. El análisis de las señales de su teléfono nos lleva a un punto muerto. La señal se perdió abruptamente. No hay mensajes, ni llamadas, nada. Un apagón intencionado, o algo más siniestro. Consideremos la posibilidad de que alguien lo haya obligado a apagar su teléfono. Piensa en ello. ¿Qué otras explicaciones hay? Vamos a analizar las hipótesis, ¿vale? Tenemos la desaparición voluntaria, algo que no descartamos por completo, aunque la falta de contacto y el abandono de sus pertenencias son extraños. Luego está la posibilidad de un accidente, quizá algo relacionado con su trabajo en la construcción, aunque no hay evidencia de un accidente laboral. Y finalmente la hipótesis más oscura, un acto criminal. Piensa en las posibilidades. ¿Qué te parece más probable hasta ahora? La desaparición voluntaria se complica por la falta de pistas. Si hubiera querido desaparecer, ¿por qué dejaría atrás su teléfono y su coche? Un accidente, aunque plausible, necesitaría evidencia física. Quizá una cámara de seguridad captó algo, pero ¿qué pasa si ninguna de estas opciones encaja? ¿Qué si hay algo más siniestro en juego? Recuerda los testimonios contradictorios, las inconsistencias en las declaraciones de algunos vecinos. ¿Están ocultando algo? Es difícil concluir con certeza cuál es la teoría más plausible sin más pruebas. Necesitamos más datos, más información. Pero por ahora, ¿qué te dice tu instinto? ¿Qué hipótesis te parece la más convincente? Bueno, ¿y qué pasa con la línea temporal? Hemos revisado las cámaras de seguridad, las llamadas telefónicas, los testigos, pero las piezas del rompecabezas no encajan del todo. Hay silencios, lagunas, inconsistencias que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Será que alguna pieza clave se nos está escapando? Piensa en ello. ¿Qué detalle podríamos haber pasado por alto? La familia de Koldo sigue esperando, con una esperanza que se diluye con el paso de los días. Sus amigos, sus conocidos, todos guardan un silencio expectante. ¿Cómo puede una desaparición dejar tanto vacío? ¿Y qué hay de las redes sociales? Hemos rastreado cada perfil, cada comentario, pero la verdad, como un espejismo, se nos escapa una y otra vez. ¿Será que la respuesta está en algún lugar que aún no hemos explorado? Recuerda, cada pista, por pequeña que parezca, es importante. No dudes en compartir cualquier información que pueda ayudarnos a resolver este misterio. ¿Qué pasaría si la respuesta no está en lo obvio? ¿Y si la clave para encontrar a Koldo está en un detalle que hemos pasado por alto? No bajemos la guardia. La verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta. Sigue atento a los próximos capítulos. Mira, el caso Koldo no solo dejó una víctima, dejó una cicatriz en la sociedad. La indignación pública fue enorme, impulsando reformas en la legislación sobre violencia doméstica. Recuerda esas marchas multitudinarias, las imágenes de la gente exigiendo justicia,
Todo eso fue consecuencia directa de la conmoción que generó el caso. ¿Crees que esas reformas fueron suficientes o se quedó algo en el tintero? Y en la policía, el caso Koldo supuso un antes y un después. Se revisaron protocolos, se mejoró la formación en la investigación de delitos de violencia de género y se implementaron nuevas tecnologías para el análisis de evidencias. Piensa en la cantidad de recursos que se destinaron a la investigación después de este caso. ¿Se aprendió la lección o simplemente se hizo un lavado de cara? Pero hay algo que me preocupa. ¿Realmente cambió la mentalidad? A pesar de las reformas y la mayor concienciación, la violencia de género sigue siendo un problema grave. Las estadísticas siguen siendo alarmantes. ¿Significa esto que el legado del caso Koldo se quedó corto? ¿O este es que el problema es más profundo y complejo de lo que parece? Ahora, después de todo lo que hemos visto, te preguntarás, ¿qué sigue? La familia de Koldo busca sobre todo justicia, no solo una condena, sino un reconocimiento del daño infringido, una reparación por la pérdida irreparable que han sufrido. Imagino que para ellos, la búsqueda de la verdad sigue siendo su principal motor, incluso después de tantos años. ¿Crees que conseguirán la paz que tanto necesitan? Desde la perspectiva judicial, el caso Koldo dejó un legado complejo. Las reformas legales impulsadas tras el suceso han mejorado la protección de las víctimas de violencia doméstica. Pero ¿es suficiente? Queda la pregunta de si el sistema judicial supo responder adecuadamente a las necesidades del caso y si se aprendió de los errores cometidos. ¿Se puede realmente hablar de justicia plena en este caso? El futuro de la investigación, en cierto modo, reside en la memoria colectiva. Que el caso de Koldo no se olvide, que sirva como ejemplo para prevenir futuras tragedias y para fortalecer la lucha contra la violencia de género. ¿Tú qué piensas? ¿Qué se debería hacer para asegurar que casos como este no vuelvan a suceder? Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos en este caso, ¿verdad? El caso Koldo nos ha mostrado la fragilidad del sistema judicial y la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la justicia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La lucha por la verdad continúa, y depende de todos nosotros asegurar que casos como este no queden en la impunidad. Tú puedes ser parte de la solución. Difunde este video, comparte la historia de Koldo con tus amigos y familiares. Es crucial mantener la presión sobre las autoridades para que se investigue a fondo y se haga justicia. Un caso como este nos afecta a todos, y la indiferencia solo perpetúa la impunidad. Recuerda que la justicia no solo es la condena del culpable, sino también la reparación del daño a las víctimas y la prevención de futuros casos similares. Apoya a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y la justicia social. Tu voz importa, tu acción cuenta. ¿Qué harás tú para ayudar a que se haga justicia en el caso Koldo? Espero que hayas encontrado respuestas en este viaje a través del caso Koldo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más investigaciones. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.